Señora, ¿no puede moverse? ¿Quién se cree que es? ¿Le resulta difícil dar paso? ¡Abra! Disculpe. La vía es de un solo sentido y es usted quien está mal. Bien, estoy mal. ¿Importa eso? ¿Sabe lo que llevo en el asiento trasero? ¿Qué? Niños. El primero es un problema, la segunda le está tirando del cabello y el tercero ahora se hará encima. ¿Usted tiene hijos? Hoy compramos cosas deliciosas. Dima, por alguna razón no respondes. Quería saber qué te gustaría para cenar, pollo o carne. De hecho, compré ambos. Escríbeme a qué hora llegas para que todo esté caliente, si no, tendrás que calentarlo. Nos vemos. Dale una familia a un niño. Dima, espero que llegues temprano hoy. Tengo una idea. Y quiero discutirla contigo. Sí, por cierto, te lo digo, será una bomba. Tú y yo aumentaremos la masa enormemente. Sí. Escucha, Dima. En 10 minutos estará listo. Realmente no quiero eso. Ya sabes que estoy a dieta. Hola. Bien, hay proteínas, fibra, nada de carbohidratos. Come lo que quieras. Escucha, yo quería hablarlo después de cenar, pero no puedo esperar. Necesito hablar contigo. Sí, yo también necesito hablar contigo. Pensé que quizás tú y yo Sveta podamos... está embarazada. Es mío. Por favor, no digas nada. No puedes culparme por querer tener una familia normal y completa. Tampoco es tu culpa lo de la esterilidad, pero tú también debes entenderme a mí. ¿Por qué no podemos simplemente hablar como adultos? Después de todo, esto ya no se trata de ti ni de mí. Se trata del bebé. ¿Y entonces qué harás? Eso es de lo que quiero hablar. Necesito este apartamento. Es el apartamento de mi abuela. Yo hice todas las reparaciones y remodelación. ¿Qué importa si es de mi abuela o de la tuya? Lo importante es que debes irte a otro lugar. ¿A dónde? Bueno, alquilaremos algo, encontraremos algo para ti. Lo importante es hacerlo rápido. No entiendo por qué yo debería irme. Sveta tiene complicaciones con el embarazo. Nunca te pediría ni te ofrecería esto si no fuera por esta situación. Hay una clínica cerca y ella estará más tranquila. Además, ¿qué importa? Hablamos de la vida de un niño, ¿entiendes? Sí, lo entiendo. Está bien. Ahora me voy. Regresaré mañana para ayudarte con tus cosas. El mundo a través de tu ventana. Episodio 1.
Dima, ¿cuándo vienes? Debo ir a trabajar ahora. Partituras musicales. Escucha, estoy muy ocupado ahora. Bueno, después de todo, no debes llevarte todo ahora mismo. Toma lo que puedas y el resto te lo llevaré más tarde. Hola, el doctor Pankratov está nuevamente con usted. Hoy hablaremos sobre cómo imponer límites. O mejor dicho, aprenderemos a decir no. ¿Por qué nos resulta tan difícil negarnos sin sentirnos culpables? Incluso si alguien nos pide que hagamos algo que es completamente inaceptable, arruinando nuestros planes. La experiencia de que nos digan no y sentirnos mal y ofendidos. La experiencia negativa cuando decimos no provoca una reacción de molestia en la persona. Así que recuerda, la gente que se ofende con tu no te manipula. Y el manipulador te dirá ante tu negativa que solo piensas en ti, que eres un egoísta. Como si pensar en tus intereses y cuidar de ti estuviera mal. Eso es normal. ¿Qué estás haciendo? ¿Todo está bien? Todo está mal. Ahora no tengo esposo ni hogar. Bueno... escucha, lo importante es no preocuparte. Alquilaremos un apartamento. No puedo manejarlo. Sí puedes manejarlo. Primero necesitas superar esa barrera psicológica. Entonces todo será diferente. ¿Sí? Sí, créeme. Ahora llamaremos al corredor de bienes raíces. Espera un momento. Hola, Tatiana. Sí, Nina, hola. Necesito un apartamento para alguien muy cercano. Sí, una situación... Sí, es urgente. Bueno, algo acogedor. ¿Cuál es el presupuesto? Presupuesto normal. ¿Dónde? Muy buena zona. En una hora. En una hora podrá hacerlo, sí. Eso es todo. En una hora vamos. Te dejaré mi teléfono y yo recogeré todo. Alena, se me olvidó decirte. Mañana hay inspección, pero necesito salir con urgencia. ¿Me cubres? ¿Cubrirte? Sí, mañana mi hija va a dar un concierto. ¿Lo harás? Sí, claro. Alena, no
No quiero presionarte, pero debo informarte que tengo 2 candidatos más para este lugar. Se lo voy a mostrar a alguien ahora. Me agradas mucho, pero son negocios. ¿Podrías esperar hasta mañana? Lo lamento, Alena. Si el cliente está de acuerdo, deberás responder en media hora. Es todo lo que puedo hacer. Bueno, seguro que volverá a llamar. Está muy ocupado. Gracias. Adiós. Lo siento, lo alquilaron. ¿Tu esposo no te llamó? Eso parece. No lo necesitas a él. ¿Tienes tus propios ahorros? Trabajo como bibliotecaria. Sinceramente no sé nada, ni siquiera dónde dormir esta noche, ni qué haré. Puedes pasar la noche en un albergue. ¿Albergue? Es un albergue, está limpio y es económico. Ya se nos ocurrirá algo, pero te voy a ayudar. Gracias. ¿Sí? Escucha, ¿es algo urgente? Estoy tan ocupado que no puedo hablar. Dima, simplemente perdí un apartamento bueno y económico. Bueno, entonces busca otro apartamento. Sí, por supuesto. Escucha, pensaba que... No, escucha, no puedes venir aquí. Sveta vendrá hoy. Incluso tengo miedo. Piensa en cómo reaccionaría ella ante tu presencia. Ella está en una posición en la que no debe estresarse Entiendo. mucho. Deja que los manipuladores se queden con sus manipulaciones tontas. Mientras tú y yo tendremos un plan. ¿Sorprendido? Te lo explicaré. El plan será un recordatorio de que no hay que avergonzarse por decir no. Puede ser cualquier cosa, un objeto, un determinado gesto o un pequeño ritual. Que cada uno elija a su gusto. La próxima vez que intenten manipularte, el plan te ayudará a decir no. Pruébalo. Yo creo en ti. No. Aquí tenemos un baño. Y aquí también. Aquí hay otro. De acuerdo, esta es la habitación. Ve y dime qué te parece. ¿Suele estar todo ocupado? Bueno, de vez en cuando. Pero como ves, ahora no hay nadie. Me lo quedo. Bueno, llegamos. El baño está ahí. ¿Por qué siguen aquí? ¿Qué quieres decir? Solo estoy... Agradecería mucho no tener que ver las cosas de tu ex. Tranquila, no te preocupes, todo estará bien. ¿Qué ocurre, cariño? Espera. Nada. Ven, Déjame. acuéstate. Muy bien, acuéstate. Todo estará bien. Ven, coloca las piernas así. Me lo llevaré todo mañana. Tranquila.
Hola, oficina. ¿Dónde estabas? La inspección no se hará por sí sola. ¿Recuerdas que hoy me voy? Nina, es que no dormí nada en toda la noche. Oh, Dios, toma. Gracias. No funcionó lo del apartamento. Pasé la noche en un albergue. ¿Dónde? Es una especie de dormitorio. Es limpio y económico. Pero con 7 vecinos. ¡Qué horror! ¿Por qué no me llamaste? Podías ir a mi casa. Bueno, sería un poco incómodo. Ya tienes problemas allí. Bueno, sí. ¿Y tu esposo? ¿No puedes llamarlo? No. Entiendo. De acuerdo. ¿Has escuchado lo de compartir vivienda? Bueno, es cuando varias personas viven en el mismo apartamento, pero cada una tiene su habitación. ¿Privada? Privada. Vamos a ver. Hay una buena opción cerca. Te la voy a enviar. Llámalos. Ahora me voy. No puedo llegar tarde. Es su primera actuación. Sí. Nos vemos. Hola, estoy hablando por la habitación. ¿Cuántos años tengo? Aún no soy anciana. Trabajo como bibliotecaria. Está bien, intentaré llegar a tiempo. Nos vemos esta noche. Gracias. ¿Quién es? Por favor, abra la puerta. Olvidé las llaves de mi casa. ¿De qué apartamento? Del 75. No hay niños en el 75. Sé quién vive allí. Si vuelves a tocar, llamaré a la policía. Estoy harto. Hola. ¿Quién eres? Llamé por la habitación. Pero ya está alquilada, lo lamento mucho. Podrías haber avisado o al menos haberme llamado. Bien podrías haber llegado a tiempo. Hasta nunca. Yo... ¿Alena? Alena. Alena, levántate. Levántate, te dije, Alena. Gracias. ¿Qué? Buen día. Hola. Escucha, no funcionó con ese apartamento, pero funcionará con otro. Pero tengo la sensación de que esa no es mi opción. Parecen estar buscando a alguien más joven. Bueno, no sé qué hacer ahora. Yo tampoco. Hola, hola, sí. ¿Tatiana? ¿Cómo estás? Bien. ¿Encontraste apartamento? Aún no. De acuerdo, tengo una opción para ti.
pero no creo que pueda manejarlo. No, incluso pagan extra. Habitación, cocina, baño, todo está a tu disposición. Solo que el vecino es un hombre. Bueno, por supuesto que estoy interesada, pero no puedo hacer esto ahora. No me entendiste. El caso es que padece una enfermedad rara. No sale de la habitación. Necesita ayuda, así, llevarlo, alimentarlo, cocinarle. ¿Es todo? Sí, es todo. ¿Te interesa? Sí, ya voy para allá. Bueno, y será mejor que le lleves algo de comer. Está bien. Disculpa, ¿puedes decirme dónde está la casa número 13? Sinceramente no lo sé. De acuerdo. ¿De qué es el emparedado? De pollo. Yo también lo prefiero de pollo. Mamá siempre compra esos. ¿Dónde está tu mamá? Ella llega tarde del trabajo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que comparta la mitad contigo? ¿Cómo te llamas? Varia. Y yo soy Elena. Es un placer conocerte. Tal vez seremos vecinas. Aquí tienes. Buen provecho. Hola. ¿Hay alguien aquí? No puedes entrar allí. Tu puerta es la de al lado. La llave está debajo del tapete. Hola, mi nombre es Elena. Está bien. Ahí es donde dejarás la comida y recogerás la basura. De acuerdo. ¿Qué lugar tan extraño? Si no te gusta, no tienes por qué quedarte. ¿Puedes escuchar todo? Así es. Así que por favor, evita comentarios así. Está bien, lo intentaré.
Bueno, todo está bien. Por mi parte hice de todo. ¿Cuándo vas a pagar? Paguemos ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa? Tranquilo. Calma, calma, amigo. Esto no es asunto tuyo. Vine a discutir el trato. Bien, así discutimos de negocios con gente como tú. Entonces, ¿qué sigue? Hablaremos contigo mañana. Por ahora, cálmate y guarda el arma. Guárdala y vete. ¿Cómo? Empecemos. Pesa. Dios, pesa como una vaca. Vamos, apresúrate.